presentamos acá el último capítulo de esta guía, por lo menos de esta temporada, porque pensamos volver. Para este capítulo dejamos el recorrido que más me gusta, caminata y metro, para descubrir lugares en donde no necesitas pagar entrada. Así que, calzado cómodo, metrocar y listos acompañantes de viaje. ¿Empezamos? Primer lugar elegido, edificio Flatiron y mercado Italy. La zona del edificio Flatiron tiene un encanto muy particular. El emblemático edificio data de 1902, siendo en esa época uno de los edificios más altos de Nueva York. Casi enfrente de este edificio encontramos un mercado con productos italianos, Italy, haciendo juego con las palabras. Este mercado, ubicado en la Quinta Avenida, cuenta también con otra sede en el Downtown. Este tradicional sitio, creado por Oscar Farinetti, abrió sus puertas en el 2004. Tiene sucursales en Turín, Tokio, Chicago, Los Ángeles, Boston y Moscú. Caminar por las góndolas es un deleite. Encontrarás quesos, pastas, salsas, vinagres, aceites, todo lo que puedas imaginar en productos gastronómicos italianos. Con el simple lema de vendemos lo que cocinamos, cocinamos lo que vendemos, este mercado es una muy buena opción para una caminata para seguir descubriendo Nueva York. Claro que si te tientas como nosotros, ya este recorrido deja de ser económico, los precios son algo elevados. La próxima parada la haremos en West Village, en el barrio de Greenwich, y será para ver el edificio de apartamentos de la mítica serie Friends. En verdad, aunque no seas fanático de la serie y no te interese nada ver la fachada del edificio, te recomendamos una tranquila caminata por el barrio, no tiene desperdicio. Aunque la serie de 10 temporadas terminó en el 2004, verás a algunos fans sacándose fotos en la esquina de Bedford y Grove Street en el West Village. Piérdete por sus calles, son hermosas. Si seguimos caminando tranquilamente como te recomendamos y disfrutando del paseo, llegaremos a otra fachada de una mítica serie, el apartamento de Carrie Bradshaw en Sex and the City. Ubicado en Perry Street 66, aunque en la serie daban otra ubicación, encontramos la escalinata del apartamento cruzado por una cadena, lo que nos indica que algunos fans llegan a fotografiarse en la misma. La próxima parada la hacemos en Soho, South of Houston, un barrio lleno de boutiques y restaurantes. Muy cerca de Chinatown y Little Italy, los cuales no incluimos en este recorrido porque ya les dedicamos un video que si no lo viste te dejamos acá el enlace, encontramos el barrio de Soho. Durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, el Soho fue una zona industrial,
cosa que notaremos si nos detenemos a observar los edificios. A partir de 1970, las industrias fueron convirtiéndose en loft que ocuparon a los artistas. En esta zona se encuentran algunos de los edificios más antiguos de la ciudad. Son edificios construidos con acero fundido, con escaleras antiincendio en sus fachadas y muy apreciados por fotógrafos y directores de cine. Encontrarás tiendas de marcas, tanto pequeñas boutiques como locales renombrados como Mango, H&M, Zara, etc. Para que este recorrido siga siendo austero, recuerda no tentarte con ninguna de las marcas. Tomamos el metro y llegamos al Oculus. Construido en la zona cero, en la zona financiera de Nueva York, por el arquitecto Santiago Calatrava, el Oculus ha estado rodeado de polémica desde su construcción. Esta estación fue inaugurada en el 2016 como tributo a las víctimas del 9/11 y en homenaje a la paz. Es una estación en la que confluyen 11 líneas de metros y tren y un centro comercial. Un paseo por el mismo es muy merecido, ya que observarás esta obra que no te dejará indiferente. ¿Qué mejor lugar para volver a tomar el metro y así trasladarnos hacia el teleférico de la isla Roosevelt? Una experiencia diferente y muy recomendada es tomar el teleférico de Roosevelt Island. Simplemente con tu tarjeta de metro puedes acceder al mismo como un viaje más en Subway y así sobrevolar Ellis River y disfrutar de las vistas de Manhattan y del puente Queensboro. El teleférico sale cada pocos minutos y tarda solo 3 en hacer el cruce a la isla. Una vez en la misma puedes volver a tomarlo hacia Manhattan. Las vistas son maravillosas y seguro recordarás una escena de la película Spider-Man. La estación está ubicada en la segunda avenida entre las calles 59 y 60. El próximo destino es un edificio emblemático de la ciudad, The New York Public Library. La Biblioteca Pública de Nueva York es una de las más importantes del mundo. Situada en la Quinta Avenida con la 42 Street, enfrente al Bryant Park, es una visita que no puedes perderte. La fachada te hará recordar a la película Cazafantasmas o El día después de mañana. Fue inaugurada a comienzos del siglo XX y es un magnífico edificio. Los horarios son lunes, jueves, viernes y sábados de 10 a 18 horas, martes y miércoles de 10 a 20, domingo de 13 a 17 horas, pero los domingos de verano está cerrado. La entrada es gratuita. Seguimos recorriendo emblemáticos edificios de la ciudad, así que nos trasladamos a la Grand Central Terminal. A tan solo 400 metros de la biblioteca y ubicada en la 42 Street, atrapada entre rascacielos, hallamos a la Grand Central Terminal. Empiece por admirar la fachada exterior y sumérjase luego en el interior de esta hermosa estación. Fue inaugurada en 1913, cuenta con 44 andenes y 67 vías, además de varios restaurantes. La estación actual fue construida sobre la antigua Grand Central Station, inaugurada en 1871, y nombre por el cual muchos se refieren aún a la estación. La parte más llamativa de la estación es su hall. Vanderbilt Hall es una sala de espera de 1.100 metros cuadrados con una sorprendente decoración y techo. Para llegar a Grand Central, solo hay que bajarse del metro en Grand Central Station de las líneas 4, 5, 6, 7 o S. El recorrido por Nueva York puede ser infinito.
tanto que es imposible detallarlo en un solo video. Encontrarás estaciones de metro antiguas, cartel Love y Hope de Robert Indiana, el South Street Seaport, una sección en la calle Fulton que ha conservado los adoquines, restaurantes y bares. South Street Seaport fue el principal puerto comercial de Nueva York durante el siglo XIX. No olvidemos a St. Patrick's Cathedral en la Quinta Avenida, un recorrido por Brooklyn con las maravillosas vistas del Skyline de Manhattan y el cruce del puente de Brooklyn. ¿Quién también no piensa en recorrer el Central Park a pie? O un recorrido por el Chelsea Market y Highland, a los cuales le hemos dedicado un video que acá te dejamos el enlace. O Union Square, Chinatown, Little Italy, que también dedicamos un video. Y por último, la noche en Times Square. Si quieres terminar el día con la postal de la ciudad que nunca duerme, ve a Times Square y solo camina mirando la cartelería luminosa. Después de esto, ¿qué más? Despedir acá la serie. Gracias por haber sido durante estos capítulos nuestros acompañantes de viaje. Si te ha gustado la misma y te ha servido de ayuda, compártela a futuros viajeros que, como tú, quieran ser nuestros acompañantes de viaje en este destino. Solo queda despedirnos. No olvides suscribirte y darle like. Y hasta que tengamos un próximo destino y tú seas nuestro acompañante de viaje.